Bueno, pues entonces voy haciendo las presentaciones del caso. Jorge Castañeda es también compañero de Ernesto Mora y él ha estado trabajando en este periodo de la Segunda Guerra, y en esta ocasión va a hablar de guerra en el Caribe durante la Segunda Gran Guerra del siglo XX, la breve historiografía sobre la muerte de un suspiro gubernamental en las cálidas aguas del Atlántico. ¿Por qué te pasó? No previene. Además, le vamos a dar el premio por el título de la próxima semana. Sí, sí. Podríamos ser como la Caribbean, ¿verdad? Muy bien. Hombre previsor. Pues que le escuché un montón de veces, ¿no? Enfrente tiene. ¿Y eso sí va o no? Sí, ahí vaya, nada más que ahora tiene que aprender. Está calentando. Bueno, pues buenas tardes y gracias por la invitación. Yo creo que Laura me invitó a presentar ahora porque hemos comentado muchas veces algunos tópicos que ahora les voy a mencionar y que espero que sean, bueno, que despierten mi interés, porque de inicio es un proyecto que estoy armando, no es un texto elaborado el cual voy a presentarles, y se ha forjado como bien dijeron algunos pusieron, es similar al que han dicho nosotros, deriva de otros trabajos, ¿no? Y esta derivación implica que en algunos casos, como es en lo que me encuentro ahorita, he usado ahora sí que las tijeras y el embudo, he ido haciendo algunas adiciones y estoy en el momento de ir pues conformando algunas ideas y planteándome ya las hipótesis y posibles respuestas a ello. Por lo tanto, sus sugerencias pues, serán mucho más que bienvenidas y esperemos que esto funcione. Ahora sí ya aprendo, no es que sí, primero hay que aprender el laboratorio. Es que sí está aprendiendo, bueno. Enfrente se ve un poquito azul, si se ve que está aprendiendo. Ya, la tecnología sí. nos va a aceptar cosas, ¿verdad? De inicio les comentaré, que ahorita se va a ver ojalá que se vea en la pantalla, es de que no he cambiado el título tal cual, más bien desde que lo elaboré, he pensado que, aquí lo van a ir viendo ustedes, en este proceso de elaboración del proyecto, es malo luego, como dicen por ahí, en las experiencias luego familiares, es malo muy malo luego ponerle el nombre al niño antes de conocer al niño, ¿no? Entonces, que le sale niña, ¿no? Entonces, yo creo que este es el caso, ¿no? Entonces, es un primer título que es Con F8, ¿no? sí. Y entonces, bajo esa premisa, ahí está. Por lo tanto, guerra en el Caribe durante la Segunda Gran Guerra del siglo XX, ahí decía eso. Esperemos que regrese. Ya. La breve historiografía sobre la muerte de un suspiro gubernamental en las cálidas aguas del Atlántico, o una segunda opción va a ser la primera frase igualita, o la breve historiografía de la muerte en las cálidas aguas del Atlántico y de un suspiro gubernamental. ¿Por qué sí lo quise poner como la primera opción, ¿no? Porque la historiografía sobre lo que sucede en las aguas del Caribe alrededor de 1940, 1944, es una suerte de cuestiones muy contradictorias, pero a la vez
que se van definiendo con mucho más claridad hacia los fines del año los finales de la Segunda Gran Guerra. Y esa definición hacia el año 44-45 resulta que fue un suspiro, ¿no? Una gran preocupación lo que pasó, pero no pasó a mayores, ¿no? Por parte de los gobiernos esa sería su primera interpretación. Pero la verdad es que el suspiro gubernamental se murió desde los primeros momentos, ¿no? Es decir, como una expectación a desarrollar. El planteamiento es este. Dice muerte y soberanía en los años 30. Aquí hay un problema de cómo dentro de los gobiernos se concibe lo que es la soberanía. Ahorita en la exposición pasada se apeló mucho a los principios, yo creo que hasta me ahorraron tiempo en ese tipo de cosas, pero aquí el esquema trata de dejar evidente en las diferentes interpretaciones que van en un primer momento, como vamos a ver en otra lámina más adelante, las primeras interpretaciones de lo que sucede en el Caribe, ¿no? Las cálidas aguas del Atlántico, y principalmente a causa del ataque de submarinos alemanes, ¿sí? Es una suerte de interpretar la soberanía hasta qué grado. Hasta las de 3 a 5 millas de la costa, como algún momento se interpretaba que llegaba ahí la soberanía, es una posición de mapa geográfica, delimitada, de coordenadas, distancias, o es el interés nacional en qué tipo de situaciones. Esto se ve en las diferentes historiografías que se ha dado sobre estos acontecimientos. Remiten o apelan mucho a la cuestión hemerográfica del momento, ¿sí? Es más, a la interpretación o reinterpretación de las versiones oficiales sobre los acontecimientos. A nuestro caso, el caso mexicano, la primera gran reinterpretación que se da sobre acontecimientos concretos en la guerra en el Atlántico, aquí me brinco un poco la fecha, es al año 42, cuando destruyen algún submarino, destruyen el buque Potrero de Viano, después el Faja de Oro, que fueron los submarinos alemanes. Las mismas reinterpretaciones hemerográficas de diferentes textos y hasta de la prensa en inglés que se daba en la Ciudad de México o que llegaba a la Ciudad de México, ponen en duda muchas de las situaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque la primera versión es la versión estadounidense, que dice que fue el submarino fulanito de tal que hundió a los cargueros, a los petroleros, ¿no? Aparte de las precisiones de los submarinos, le ponen con bastante singularidad las coordenadas en donde está hundido el barco. En algunos momentos eso parece ser, pues, obvio, ¿no? O sea, que se hundió, está ahí, ¿no? Pero resulta que al transcurrir de varias situaciones que ahorita voy a nombrar, la posición de ese tipo de noticias, no vienen a ser tan verosímiles, porque la mayoría de los hundimientos en el Atlántico, en el Caribe en específico, no son de esa precisión, al grado que en los últimos 10 años se han encontrado restos de estos buques en muy distintos lugares a donde fue primero la primera notificación sobre su hundimiento. Y mucho más inverosímil ha resultado que los mismos pocos submarinos alemanes que fueron hundidos, que fueron destruidos, se encuentran en lugares muy distintos donde se dice que fueron hundidos, ¿no? Al respecto, y yo creo que parte de la historiografía, ¿no?, que de esta historiografía relativamente moderna, ¿no?, es lo que ha hecho History Channel para documentar este tipo de cosas, ¿no? Un estadounidense se metió a narrar en un capítulo de este canal que se metió en la biblioteca del Congreso porque sus parientes estuvieron en aquellas épocas y quiso saber qué sucedió. Y con el tiempo, pasados los años, pudo conseguir financiamiento y empezó a buscar el hundimiento del submarino fulanito de tal, y encontró otro submarino, encontró datos de que fue otro que destruyó el submarino que él buscaba,
Y el hecho es de que con los demás hallazgos que se han hecho, pues se ponen en total duda muchas de esas primeras interpretaciones hemerográficas y mucho más que las interpretaciones hemerográficas salieron de los reportes oficiales, principalmente en primera instancia para nosotros, o a lo que llegó a México, de las fuentes estadounidenses, ¿no? Entonces, en esto requiere ¿qué es lo que se aprecia bajo esta pauta? Se aprecia que en los distintos, por lo menos, reafirmo, para el caso de los submarinos, digo, de los tanques mexicanos, que fueron 9 tanques mexicanos hundidos durante mayo del 42 hasta agosto del 43, claro que seguían las rutas comerciales, pero también fue el despeje de las rutas comerciales estadounidenses que surtían pertrechos, a lo que ayer Laura nos dejó visualizar, de los diferentes bases estadounidenses en el Atlántico, ¿no? La ruta, y al rato también lo voy a ejemplificar, la ruta que se va dando desde la Florida hacia el norte de Sudamérica, ¿no? Desde Trinidad, por decir algo, hasta la Florida. Ahora, ¿esto qué implica? Estas rutas era un problema, ahora se conceptualiza, en aquellos momentos por lo menos no hay una conceptualización de esa manera, de seguridad nacional, era de total seguridad nacional para los estadounidenses, de mantener esas rutas de comercio abiertas, y mucho más por el ataque alemán que fue muy prominente desde los años 40, y ahorita menciono por qué, pongo esa fecha, y resulta que por el lado mexicano, mínimamente, y en los reportes, aquí de los reportes diplomáticos que se encuentran en los archivos, van dando las mismas reinterpretaciones que se van generando en la hemerografía, se van dando en los reportes diplomáticos, ¿no? Es decir, no hay una fuente de primera mano más allá de la tesitura de las fuentes estadounidenses. ¿Y qué sucedió en los hechos? De acuerdo ahora sí volvemos a los dominicanos, ¿no? Uno de los casi únicos libros, por eso digo de la poca y breve historiografía, una de las pocas cosas sobre la guerra en el Caribe, se da sobre un almirante dominicano, Will Lavandier, César Will Lavandier, que lo clasifica lo que pasa entre el 40 y el 43 realmente como una verdadera masacre. Si no pasó de la decena de submarinos alemanes que fueron destruidos, sí fueron destruidos 500 buques de varias nacionalidades en las aguas del Atlántico, nada más en estos años, ¿no? Y además, una especie de masacre y con suspiro de resignación, porque aquí empezó a mencionar lo de los años 40, que es lo que menciona en la historiografía, y que presenta Will Lavandier, también presenta García Muñiz, con bastante tino, es de que, puertorriqueño, que pues los alemanes jugaban desde fines de los 40 a tiro al blanco en las costas de Estados Unidos. Se metían en la delta del Mississippi y a ver a qué le pegó. Y no pasaba nada. No había respuesta estadounidense, había no una preparación, no, había una preparación para enfrentar ese tipo de conflicto en los mismos Estados Unidos, ¿no? Y por lo tanto, entre el 40 y diciembre del 41, que es ya la entrada formal estadounidense a la guerra, pues los alemanes jugaron a tiro al blanco y entraban y salían como querían. Al grado que también pasaban por las costas mexicanas. Hay algún indicio de que, al igual que los piratas en otros momentos, se pertrechaban en el Papaloapan, ¿no? Los alemanes se pertrechaban de cuestiones en el Papaloapan y pues regresaban a echarse, como decimos, echarse la vuelta, a ver qué encontraban y le pegaban al tanque que quisieran, ¿no? Especialmente a los petroleros. Aquí hay una acotación. En la bibliografía, la poca bibliografía que se ha hecho estudios sobre el tema, nadie casi pone en duda, para el caso mexicano que ha sido muy recomendado y a veces casi como esperada la salvación de las interpretaciones gringas, por lo menos a mí me lo comentaron. Si tú estás trabajando esa cosa de ese periodo, de esa guerra, nos vas a decir si realmente los gringos recibieron los tanques o no, ¿no?
porque dice, la versión es de que son los mismos, pero la versión oficial es que fueron los alemanes, ¿no? Pero las monografías, los estudios reafirman que la versión estadounidense es la más confiable y por lo tanto la aceptada porque está documentada supuestamente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa ahí? Pasa que nunca se pone en entredicho, y es lo que García Muñiz y Will Lavanger, los autores que más me han llamado la atención, es que no se pone en entredicho la propia concepción de lo que es el combate, el conflicto en el Caribe y en el Atlántico también, ya si nos remetemos un poco más a todo lo que viene desde la palabra de la península, desde la península de Labrador hasta el norte de Sudamérica. No se pone en entredicho que el combate es en las aguas del mar. Bajo la versión estadounidense, el combate de la Segunda Guerra Mundial es aire, ¿sí?, y desplazamiento hacia tierra. Es la versión más dominante sobre la Segunda Guerra Mundial. Lo que es para los estadounidenses la guerra en el agua, no. Puede haber guerra en el agua, tal vez o cercana al agua, en el Pacífico, pero termina combatiéndose en las islas. Es el hecho. Desde Okinawa o hasta allá, hasta Filipinas, todo termina siendo allá. Pero no pueden acelerar, como sucede en otros momentos, ahorita voy a pasar, con otras de las fuerzas aliadas, que el combate se da en las aguas. Por lo tanto, hay un submar que no está presente. Si no está presente la superficie del agua, mucho menos los submarinos, ¿no? Y por tanto, cuando ya empieza a haber una existencia, es cuando mutua adjudicación entre ingleses y gringos sobre el radar, ¿no? Esta arma secreta que puede hacer una triangulación de frecuencia y localizar ahora sí a un submarino. Ahí es cuando ya existe algo dentro del agua, ¿no? Y por lo tanto, cuando ya sucede eso, que ya es mediados del 43, resulta que el escenario de la Segunda Guerra Mundial ya no, ni aunque suceda eso en el Caribe, ya no es tampoco sigue siendo un escenario importante, porque ya se está dando la invasión en Italia, ya viene la invasión en Normandía y todo eso. Entonces la Segunda Guerra Mundial en importancia vuelve a retomar sus causas en Europa. Y ya más o menos casi para terminar, comentaré que la forma global de cómo ir viendo este episodio se da bajo una primera versión británica. Ellos son los que escriben la guerra en el Atlántico, tal cual, ¿no? Le adjudican un pequeño espacio a lo que sucede en el Caribe. No hay una gran definición ni puntualización como se da lo que pasa, claro, en el norte del Atlántico. Mucho menos se habla con precisión lo que sucede en las costas del Brasil, y todo termina en que es esas regiones del Caribe o hacia Sudamérica, cuestión estadounidense, pero que vale registrar. Pero la guerra en el Atlántico es autoría primera, bajo su registro historiográfico, una cuestión británica. Hay un ajuste estadounidense a esa interpretación, y que yo lo mencionaba hace rato, en que para ese ajuste se apela a la cuestión de la inmediatez, la cuestión de los comunicados oficiales, de la salida de la noticia, y que pasados los años, cuando ya se empieza a hacer la revisión historiográfica relativamente amplia, tampoco la cuestión del Caribe toma las precisiones de masacre como lo pone el dominicano, como García Muñiz empieza a plantearlo, y que García Muñiz se aboca más a lo que sucede después de la Segunda Guerra Mundial, pero muy bien definen o van definiendo lo que sucede en la época. La historiografía que ha ido revalorando esta situación ha sido la propia historiografía en el Circuncaribe, que va apelando a lo que sucedió en esos años, pero con una visión de que no hay o que no existe protección en este tipo de acontecimientos para el futuro, ¿no? Los principales
voceros de esta situación o interlocutores de esta situación, lo mismo lo muestra la bandera, es un almirante dominicano, son los sectores militares, ¿no? Pero vuelven a la cuestión de la circunscripción geográfica y en el caso del Circuncaribe, la estrechez de las islas es un problema a resolver y por lo tanto de buscar las alianzas, ¿no? Ahora sí termina, ¿no? La zona del conflicto no es el Circuncaribe cerrado, o que podríamos cerrar para algunas interpretaciones, pero para las interpretaciones que ha dado Johanna, Laura y que se desarrolló en la MED, es una cuestión relativamente flexible. Yo a lo mejor la flexibilizo de más, ¿no? Porque voy de las Bahamas hasta el norte de Brasil, ¿no? Pero los puntos de ajuste, claro que son Guantánamo, Puerto Rico y Panamá, ¿no? Y aquí un pequeño mapa, ¿no? El pequeño mapa más o menos nos dice que va desde la península del Labrador, una zona de por lo menos de la importancia británica excepcional, y aquí más o menos empieza en el círculo 3 la importancia estadounidense ya totalmente decidida para lo que en este caso va a ser la incursión tan cercana de los submarinos alemanes, y va a llegar tal vez hasta el norte de Brasil en la zona 4, pero extrañamente, bueno, a mí me extraño, no sé si ustedes puede ser, los brasileños no incursionan hacia el área 3, participan, ¿no?, en un lugar un poquito cercano, claro, ¿no?, en Italia, ¿no? El destacamento grueso brasileño que participa en la Guerra Mundial no son un destacamento, ¿no? Son fuerzas de aviación importantes que participan en combate en la liberación de Italia, y sus últimos logros que siempre ellos remarcan es el norte de Italia, ¿no? Pero acá sucede que los estadounidenses lo ven de esta manera, pero muchos de los combates y registros de otros registros de hundimientos de submarinos alemanes se dan hacia el norte del Brasil, o hacia lo que va algunos se incursionan hacia Río, etcétera, ¿no? Pero limitándonos al área 1, 3 y 4, este paso es muy amplio, y que hacia ya fines del 43 y totalmente en el 44 es un restablecimiento del dominio estadounidense que no se pone en duda. Y yo creo, y con esto termino, que esta situación de no ponerse en duda entre mediados del 43 hasta el 44 es lo que ha permeado estas interpretaciones. Esa dominio del 43 al 44, Laura lo ponía ayer, yo le hice una pregunta de esto de el Golfo como zona de entrenamiento, ¿no? La fecha de la publicación es que más o menos se va dando por esos lados, ¿no? Ya pueden hasta entrenar fuerzas estadounidenses en el Golfo en el 43-44, cuando antes servían de patitos de feria, ¿no? De los estadounidenses eran todo tipo de embarcaciones, eran destruidas por los alemanes. No fueron muchísimas tampoco, pero en lo que respecta a tanque, buques tanques y otro tipo de cosas, pues sí vale la expresión que creo que tal vez sí fue una masacre no muy bien registrada. Gracias. Bien, muchas gracias. Entonces, rápidamente pasemos a las preguntas, comentarios y sugerencias en un circuito y luego Jorge. Bueno, serían como varias cuestiones. Ahorita con por ejemplo, más que nada precisiones. Por ejemplo, lo del radar no es como tal radar, es un sistema de sonar, pero para este momento no es tampoco sonar, se le llama ASDIC, ¿no? Un sistema de sonido. ¿Qué luego te pasó algo de esta información? Un poquito de bueno, con estas cuestiones navales, ¿no? Por ejemplo, los norteamericanos, ellos son de los primeros que crean como una fuerza, lo que le llaman la fleet, con esto de los portaaviones, cruceros de combate, destructores, que crean islas flotantes, ¿no?
Entonces ahí sí sería como Estaban revisar en las esto. fotos de ayer. Hago un comercial. Y otra cosa, bueno, no sé, por ejemplo, estaba recordando que aquí, por ejemplo, en la zona 5 que pone, por ejemplo, ahí, a final de cuentas, hay un gran hundimiento de barcos. Por ejemplo, el Bismarck llega hasta ahí, ¿no? Y ahí es donde lo hunden frente al río. Bueno, en sí no lo hunden, la propia tripulación lo incendia y lo hunda ahí en el Río de la Plata, ¿no? Porque no le permiten salir. Sí, entra. Sí, entonces sí hay como, ahora sí, sí hay una presencia aquí, y justamente en la zona 3, como que, bueno, hay muchas interpretaciones de marinos mexicanos que decían que en realidad sí fueron los norteamericanos, ¿no? Porque la zona de combate más cercana era en la zona 1, el corredor que iba para Gran Bretaña, de esta ayuda que le mandaban de esto de ayuda en cuestiones, ayuda y asistencia para cuestiones de guerra, tiene un nombre especial. Ahorita sí, sinceramente, Préstamos de arrendamiento. sería nada más ese tipo de cosas. Gracias. ¿Alguien más? Yo. A mí me gusta el segundo título. Lo que no sé es si sería Guerra en el Caribe, precisamente. Llamarlo guerra ahí, ¿no? Pero el segundo título me encanta. Y me encanta el título del trabajo. O sea, apégate a ese título para desarrollarlo, ¿no? Es una experiencia, no. Ok, bueno,